Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Seguimos con el análisis de las 24 selecciones de la Eurocopa de Alemania 2024. Luego, cuando empiece el torneo, tendremos un montón de vídeos de cada partido, etcétera, etcétera. Pero ya sabéis que estos días estamos dedicándolos en vuestro canal a analizar una por una, con 24 vídeos, las 24 selecciones de la Eurocopa. Hoy, en este vídeo, tenemos el turno de Serbia. De Serbia, la selección serbia, que es un equipo que tiene, al contrario que otras selecciones que vamos a analizar en estas 24 que van a jugar la Eurocopa, hay selecciones en las que seguramente tienen más posibilidades que nombre de jugadores. Aquí yo creo que es un poco al revés. No digo que no pueda hacer una buena Eurocopa, porque tiene, por cierto, es su primera Eurocopa como Serbia, como tal, primera Eurocopa como Serbia. Aquí tenemos a Stojkovic, a su técnico, quien no se acuerda de aquel gol que le marcó a España en el Mundial del 90, que eliminó a España en octavos de final en Verona, aquel golazo de Stojkovic, era un jugador sensacional. Como técnico lleva tiempo en la selección serbia y es un equipo que tiene buenos mimbres, pero que viéndole jugar, la verdad, que últimamente está dejando bastante que desear. Es verdad que se ha metido en la Eurocopa, empató con Bulgaria el partido decisivo, viene de ganar un partido en Chipre amistoso, de perder contra Rusia en 4-0, en un partido en el que cambió el dibujo. La verdad es que la selección serbia, bueno, no hay demasiado entusiasmo, hay jugadores importantes, lógicamente uno de ellos es Filip Kostic, que va a tener que mejorar muchísimo con respecto a lo que viene haciendo el equipo, él individualmente también, por supuesto, pero, a ver, tampoco está definiendo muy bien el dibujo, ¿no? La selección serbia habitualmente suele jugar más con defensa de 5. Aquí lo tenemos, con Zivkovic, del que sí quiero hablar porque me parece un jugador muy interesante, el jugador del Pau de Salónica. Kostic en la izquierda y luego Babic, Veljkovic y Milenkovic. Puede haber algunos cambios, luego lo iremos analizando, por supuesto, porque puede haber bastantes más cambios, pero con línea de 5 ha jugado partidos importantes, por ejemplo, este partido en el que se clasificó contra Bulgaria. Aquí tenemos a Lukic, que es un centrocampista también importante del equipo, muy trabajador y bastante buen manejo de balón, pero también es verdad que ha habido partidos en los que ha probado la defensa de 4. Luego vamos a ver algunos momentos más, pero aquí tenemos, por ejemplo, este amistoso que yo decía contra la selección rusa, también bastante reciente, jugó con defensa de 4. En este partido hubo una defensa un poquito más de circunstancias, ¿no? Con Mladenovic, con Erakovic, con Gajic, que por cierto fue expulsado en este partido. Y el equipo, la verdad que no funcionó demasiado bien. Sinceramente, no funcionó demasiado bien. Pero en cualquier caso, bueno, al final, la selección serbia tiene bastantes posibilidades de por lo menos complicar a más de uno. Eso sí que lo creo. Por lo menos complicar a más de uno, amigos de Mundo Maldini. Vamos a analizar el equipo, vamos a analizar la selección. Aquí tenemos también otra vez la defensa de 4 del equipo serbio. Aquí lo tenemos con Gajic, Erakovic, Pavlovic y Mladenovic. Vamos a analizar muchas cosas de esta selección serbia. Os quiero enseñar algunos, como siempre, algunas capturas con Wisecout para que veáis un poco jugadores clave donde se mueven, distinto a cómo están en sus equipos, etcétera, etcétera. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Es verdad que también tiene jugadores que son importantes, como Mitrovic, como este hombre, Milinkovic-Savic, que están jugando en el fútbol árabe, lejos ya del máximo nivel. Jugadores que ya no están al nivel que estaban, como Tadic, que está en el Fenerbahce. Jugadores que no han hecho una buena temporada, como Kostic, en la Juventus. En fin, mucho que analizar de esta selección. Vamos a ir al campito, porque quiero contaros bastantes cosas de algunos jugadores que sí me parecen verdaderamente importantes. Vamos al campito. Y os quiero ir enseñando, entre otras cosas, por ejemplo, para la portería no hay demasiada duda. La verdad que Vanja Milinkovic-Savic viene haciendo buenos partidos y es un hombre clave, yo creo. Y luego también Vanja Milinkovic-Savic, su hermano es un hombre muy importante, luego lo vamos a comentar. Y desde luego también me parece a mí que Rajkovic, el portero del Real Mallorca, también es un hombre clave en la selección, ¿no? Pero vamos, yo me inclino porque va a jugar Vanja Milinkovic-Savic. Luego lo analizamos un poquito más en profundidad también, si queréis. Línea de 3, Milenkovic, el jugador de la Fiorentina, jugaría en el costado derecho de los centrales. Aunque ha probado defensa de 4 en algún partido, yo me inclino, luego lo veremos, pero yo me inclino porque va a jugar con defensa de 3. Y luego Veljkovic, buen jugador, por cierto, del Werder Bremen, sería el eje de los centrales.
Y también Pavlovic, al que vemos aquí. Yo creo que cualquiera de los tres centrales son jugadores físicamente muy poderosos, muy potentes. Yo creo que defensivamente es un equipo que sí que es superior a lo que está ofreciendo, por lo menos en ataque, eso es cierto. Y luego puede entrar también, hay más jugadores que pueden entrar, por supuesto. Erakovic, ya lo habéis visto que ha jugado algún partido, le podemos colocar como central por aquí. O también podría Gudel, yo creo que Gudel también tiene alguna opción de jugar, ¿no? Pero vamos, yo creo que la defensa de tres no hay muchas dudas. Y desde luego muchas menos dudas en las bandas. A mí, Zivkovic del PAOK de Salónica, futbolista que ha jugado mucho tiempo como extremo, ahora está jugando de carrilero en la selección, me parece muy interesante, ¿eh? Me parece un jugador que llega bastante al ataque y que se entiende muy bien, por ejemplo, con Dusan Tadic. Yo creo que esta pequeña conexión que podemos encontrar entre Tadic y, por ejemplo, el propio Zivkovic sí que es importante. Aquí lo tenemos, por ejemplo, este es un partido también contra Bulgaria, aquí lo vemos, Tadic yendo por dentro, luego hablamos de Tadic, por supuesto, y Zivkovic entendiéndose bien. Es un jugador que no es un jugador de una enorme velocidad, pero tiene bastante calidad, ¿eh? Es un futbolista que puede hacer bastante daño Zivkovic, y yo creo que sí que es un jugador, aquí tenemos otra vez más con Tadic, y sí que es un jugador que al espacio, por la banda derecha, puede hacer daño. Y luego es evidente que hay que esperar mucho más, o hay que esperar bastante, de Filip Kostic. Porque es que, claro, al final Filip Kostic en la Juventus a mí me parece que ha hecho una temporada bastante floja y no es ni la sombra del futbolista que conocíamos en el Eintracht de Frankfurt, en aquel Eintracht famoso de Glasner que ganó aquella Europa League. Nada que ver. Y es verdad que en aquel Eintracht jugaba en tres centrales y el de carrilero, y aquí sí, también juegan tres centrales y el de carrilero. Es decir, que yo creo que le beneficia bastante el dibujo, pero es que yo en los partidos de Serbia le veo, bueno, en la Juventus no me ha convencido prácticamente. Yo en los partidos que comento de la Juventus, que han sido muchísimos esta temporada en Movistar, siempre comento lo mismo. Es que debo tener muy mala suerte, pero he visto casi todos. Y la verdad que nunca termino viendo bien a Filip Kostic. Vamos a verlo aquí lo tenemos a Filip Kostic. La verdad que prácticamente nunca le veo jugando bien, no le veo desbordando. Yo creo que en la selección serbia también le cuesta mucho desbordar. Es un jugador que está bastante poco activo en ataque. Aquí sí le tenemos yéndose un poquito del central del lateral de Chipre en un amistoso también bastante reciente. Pero yo creo que necesita mucho más de un Filip Kostic que también en muchos momentos está en una posición muy, muy atrás, muy defensiva. Es verdad que es un equipo que en muchos momentos debería llegar más por las bandas de lo que llega por el tipo de jugadores que tiene. Pero bueno, no me está convenciendo para nada, ni en la Juventus ni en la selección, Filip Kostic. Y luego, posibilidades. Puede jugar Terzic, que es un buen jugador del Salzburgo también, como lateral izquierdo, o incluso Mladenovic también podría entrar. Mladenovic también podría entrar. Son jugadores para ocupar esta posición izquierda. En cambio, en la derecha también puede entrar Lazovic, pero yo creo que Zivkovic me parece el titular. Luego, como hacemos en estos vídeos, siempre voy a dejar el 11 que yo creo que va a ser titular o que debería ser titular. Vamos con el doble pivote. Gudel, al que he colocado como central, le podemos colocar también en el medio campo, claramente. A Gudel le podemos colocar en el medio campo, ¿eh? Pero yo creo que la pareja titular puede ser perfectamente, por un lado, Ilic. Aquí lo tenemos, también un buen llegador, un jugador que llega bien a tres cuartos de campo. Y por el otro, Lukic, el jugador del Fulham. Yo creo que Ilic y Lukic pueden ser dos jugadores importantes. En España hemos visto bastante a Maximovic, por supuesto, que también ha jugado partidos con la selección serbia, claro que sí, pero yo creo que Lukic e Ilic pueden ser dos jugadores importantes, dos jugadores de mucho trabajo, de mucha capacidad física también. Y luego este equipo es curioso porque en ataque tiene bastantes jugadores de mucho nivel. Sergei Milinkovic-Savic está jugando prácticamente con mucha libertad. Vamos a colocarle por aquí con mucha libertad. Ya está en el fútbol árabe, ya no está en el máximo nivel en la Lazio, pero yo creo que es un jugador que ahora mismo me parece capital en esta selección de Stojkovic. Sobre todo por la zona en la que se mueve, y lo vais a ver aquí con Milinkovic-Savic. Él se mueve en una zona bastante centrada. Aquí lo tenemos, por ejemplo, fijaos cómo recibe aquí. Él juega claramente, muchas veces recibe de espaldas, pero juega claramente por detrás del punta, en una posición que yo creo que a él le beneficia. Es un buen llegador, y si le encuentran bien, aquí le tenemos un poquito más atrás, con Mitrovic. Por cierto, que con Mitrovic se está entendiendo bastante bien. Ahora hablo de las posibilidades como delantero centro, porque juega solo con un punta la selección serbia. Pero Milinkovic-Savic yo creo que sí que puede ser un jugador que haga bastante daño. Aquí lo tenéis otra vez recibiendo de espaldas.
Y bueno, un futbolista que intenta encontrar, otra vez Mitrovic, muy cerquita de él, que intenta encontrar bastantes posiciones para generar peligro ahí cerca de la media punta. Eso es así. Y hablando de cerca de la media punta, ¿cuánto queda de aquel Dusan Tadic que asombró con el Ajax? Bueno, pues no queda tanto, sinceramente. Ahora está en el Fenerbahce y juega exactamente aquí. Él ha jugado mucho de falso 9 en aquella época y él juega por aquí. Muy centrado siempre, Tadic. A mí me parece un jugador importante, pero juega siempre muy centrado Tadic. Es decir, no le vemos prácticamente nunca cerca de los costados a Tadic. Os lo voy a demostrar una vez más. Como siempre hacemos en estos vídeos, amigos de Mundo Maldini, aquí le tenemos a Tadic recibiendo claramente por dentro, recibiendo de espaldas, pero siempre claramente por dentro. El capitán de la selección, jugador importante por la experiencia que tiene, aunque olvidémonos del gran Tadic que hemos visto antes. Aquí hemos visto en otras épocas. Aquí le tenemos también la jugada que os he enseñado antes. Fijaos cómo habilitando a Zivkovic, pero siempre en una posición prácticamente de 10, que es el número que él suele llevar. Y luego para la delantera, claro, curiosamente esta generación de jugadores serios tienen jugadores muy interesantes arriba. El mejor para mí es Vlahovic. Para mí el mejor es Vlahovic, claramente. Pero yo tengo la sensación de que al final el titular va a ser Mitrovic. Yo creo que al final va a acabar siendo Mitrovic el titular. Hay una posibilidad también para jugar cerca de la media punta, no tanto como falso 9, de Samardzic, que es un jugador que me gusta mucho, tiene mucha calidad, es un poquito irregular, en el Udinese le hemos visto hacer grandes goles para moverse por toda esta zona Samardzic. También yo creo que puede ser un jugador que si no es titular puede entrar y desde luego puede pelearle el puesto al mismísimo Dusan Tadic, porque al nivel que está yo creo que es importante. Y luego, por supuesto, bueno, pues Luka Jovic, muy conocido, pero fijaos, Vlahovic, Mitrovic, Jovic y luego por detrás Samardzic con Sergei Milinkovic-Savic y Tadic. Todo esto, hay mucho talento aquí, hay mucha calidad aquí. El problema es que el equipo no termina de generar demasiado, demasiado. Vamos a ver qué puede pasar, vamos a dejar el equipo titular. Yo creo que Vanja, Milinkovic-Savic en la portería, yo creo que Milenkovic, Veljkovic y Pavlovic. Por supuesto, Kostic, que necesitan mejorar, pero creo que tiene hueco. Yo voy a dejar a Ilic y a Lukic, Zivkovic como carrilero derecho, Milinkovic, Savic, Tadic, y al final yo me inclino porque va a jugar Mitrovic. Pero mucho ojo con Samardzic, ¿eh? Mucho ojo con él. Pero yo creo que de entrada esta podría ser una selección, un 11 serbio que yo creo que da sensación de que puede ser el titular en el primer partido. Vamos a ver, porque hay jugadores que pueden entrar también, ¿eh? No descartemos a otros jugadores, pero me parece que, por ejemplo, Gudel podría entrar perfectamente en el centro del campo, ¿eh? Gudel podría entrar perfectamente en el centro del campo. En fin, así es Serbia. Un abrazo, chao, 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 chao.